Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Acordarse que la semana pasada empecé a hablar sobre la iglesia, ¿no? Lo que es la iglesia verdadera. Y quiero llevar eso más allá, pero quiero empezar desde el principio. ¿De dónde salió la iglesia? Porque hablamos mucho de la iglesia y espero, ok, esto es un detalle, no es por nada ni para nadie, no va dirigido a nadie en particular. Pero espero que una vez que captes la idea esta, el concepto este que está en la Biblia, se te quite todas dudas acerca de la iglesia, ir o no ir, ser o no ser, tal, ¿ok? Muchas veces, ¿por qué digo eso? Porque muchas veces hay muchos, y no solamente, no solamente os estoy hablando a vosotros, sino que hay muchos hoy en día que hablan de que ya no voy a la iglesia o ya no quiero saber nada con la iglesia, hablando de la iglesia institucional, ¿ok? Y es verdad, yo soy uno de ellos. Pero, mucha de esa gente, hablando en general, no van porque están heridos, no van porque por rebeldía, no van porque han tenido problemas con la iglesia institucional. Acuérdense que estoy hablando de la iglesia institucional. No van porque no quieren, no van porque ya están aburridos, no van. Todas esas excusas, todas esas excusas son malas. La única excusa buena y válida es la que estoy tratando, la que voy a tratar de transmitir empezando esta noche. Si el Espíritu Santo me da la habilidad, porque me cuesta expresarme a veces cuando toco temas así delicados. O sea que si tú has decidido no voy más a la iglesia institucional, pero no sabes el por qué, o no tienes una motivación que es el amor, que vamos a ver esta noche, lo haces porque has conocido lo que es la iglesia verdadera, entonces no es la actitud correcta, ¿ok? No es bueno. Entonces espero que nos ayude el Espíritu Santo a entenderlo. Para eso vamos a empezar en Efesios, vamos a leer en Efesios 1. 17, 23. Del 17 al 23. Dice la palabra de Dios: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcan mejor a Cristo. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y fijarse en el 22, 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y a Cristo lo dio como cabeza de todo a la iglesia. La iglesia, es su cuerpo y es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. No sé si os habéis fijado en la última parte. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la plenitud, todo. O sea que de aquel que lo llena todo por completo. Cristo y la iglesia es la plenitud. Ok, yo sé que esto nos cuesta, lo que estoy escuchando ahí, los engranajes religiosos sonando. Pensarlo con el corazón, verlo en el espíritu, pedirle sabiduría a Dios, es lo que os pido esta noche. O sea que
Vemos aquí que está hablando de la iglesia y la iglesia, como vamos a ver en un instante, está hablando de una mujer. Está hablando de una mujer perfecta, una mujer sin mancha, una mujer sin arruga, una mujer santa, una mujer llena del Espíritu de Dios. Y la Biblia nos da esta imagen de la mujer, de esta mujer y su esposo inmaculado, perfecto, a través de todos los libros de la Biblia. He estado leyendo la Biblia desde el Génesis a través de todos los profetas menores y, y me he dado cuenta de eso, que está hablando de una mujer y de un hombre, de una mujer y de un hombre. Todos los libros de la Biblia están empañados, si queréis decirlo así, con el perfume de una mujer. La Biblia empieza, si os fijáis bien, en Génesis 1 y 2, los dos primeros capítulos, la Biblia empieza con un hombre y una mujer. Y en Apocalipsis 21 a 22, la Biblia termina con un hombre y una mujer, con un matrimonio, con un chico y una chica. Empieza de esa forma y termina. O sea que lo que estoy diciendo con eso es que la Biblia, si quieres, si lo ves desde ese punto de vista, es una historia de amor, es una historia romántica. Jamás, jamás o imposible de ser inventada o percibida por el ser humano si no conoces a Cristo y su corazón y no conoces a Dios. Es una historia a través de todas sus páginas. Os puedo dar ejemplos, pero el más claro de todos, el Cantar de los Cantares, la esposa y y su esposo, la novia y su novio, en el jardín del Edén, Adán y Eva, en el Apocalipsis, en Amós, en Oseas. Y no es una... Y fijarse bien el amor, ¿ok? Porque estoy enfatizando esto. Esto es el secreto a entender la iglesia. El amor de Dios que fue capaz de acordarse que el domingo pasado, ahora que me recuerdo, os dije que estaba la comunidad de Dios, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivían en comunión, vivían en comunidad, se impartían el uno al otro vida, impartían el uno al otro amor, impartían el uno al otro gloria. El Padre, dice la Biblia, amaba a su Hijo, lo ama con todo su ser, todo lo que hace lo hace por Él. El universo lo creó, dice la Biblia que fue creado por Él, para Él y en Él, para Él. Lo creó Dios todo. ¿Y por qué? Porque cuando un ser es amor, o tiene amor, o en el caso de Dios es amor, ese amor no es amor, no sirve de nada si no tienes un receptor de ese amor, un amado. No sé si me entendéis o no. El amador, eso no es español, pero ¿me entendéis? Tiene que tener un amado. El que ama tiene que tener un recipiente de ese amor. Si no, no es amor. No sirve. No tiene expresión. No tiene expresión. Entonces el Padre ama a su Hijo. El Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y a través de toda la Biblia encontramos esta impartición, esta transmisión de amor. Yo te doy amor, tú me das amor. De hecho, ese es el secreto a la iglesia verdadera. Ya lo acabo de decir, acabo de terminar el estudio en 5 minutos. La historia empieza en Génesis y vamos a verlo en el capítulo 2 de Génesis. Acordarse que el domingo pasado también dije que cuando Dios creó el cielo y la tierra y creó el universo, en el universo puso señales y señales que apuntaban a su Hijo Jesús. Es por eso que la Biblia, muchas personas a través de los años se preguntan, ¿qué pasa con la gente que nunca han escuchado un sermón? ¿Qué pasa con la gente que vive en las tribus o en la selva o en algún país donde nadie les ha hablado de Cristo, donde no tienen Biblia? Y Dios mismo les contesta y les dice a través del Pablo, del apóstol, y les dice, porque Dios ha puesto en el hombre desde la creación la señal de Dios. Nadie tiene excusa, porque todos en la creación Dios ha puesto señales que nos apuntan y nos muestran a, al Hijo. Y aquí en el jardín del Edén, en el capítulo 2 vemos un ejemplo de esto.
Ok, en Génesis 2:2, vamos a leer Génesis 2:2. Dice la palabra de Dios, al llegar el séptimo día, Dios descansó. Y fijarse en las palabras, porque esto es importante para entender este concepto. Al llegar el séptimo día, el sábado, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido o empezado, la creación. En el séptimo día, el primer día, ok, entendéis, ¿no? Queréis leerlo para no perder tiempo. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. El sábado, el séptimo día, descansó de toda su obra creadora. De ahí nos saltamos al versículo 18 de ese mismo capítulo, que dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Imaginarse la sabiduría que tenía el hombre, Adán, antes de la caída, para poder ponerle nombres a todos los animales. Y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce hoy. Es el nombre científico que tienen los animales. Versículo 20. Así el hombre fue poniéndoles nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Frase importante. Sin embargo, no se encontró entre ellos, entre todos esos animales, los dinosaurios, las ballenas, los delfines, los camellos, los caballos, los leones, los tigres, los perros. No se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras el hombre dormía, le sacó una del costado y le cerró la herida. Una del costado. La palabra en hebreo es la palabra pleura, que quiere decir costado, no costilla. ¿Ok? Mientras el hombre dormía, le sacó una, femenino, del costado y le cerró la herida. Del costado que le había quitado el hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Y cuando el hombre la vio, versículo 23, exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y se llamará mujer. Otra versión dice varona, porque del hombre, del varón fue sacada. Por eso el hombre deja, fíjate en estas palabras porque van a sonar familiar. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a una mujer, y los dos se funden en un solo ser. Pero aquí estamos viendo de que el día séptimo Dios descansó de toda la creación, terminó todo, lo hizo todo perfecto, lo hizo todo bien. Y le presentó los animales a Adán. Adán los miró mientras iban pasando y les empezó a poner nombres. Y se dio cuenta que el león tenía su leonesa, que el tigre tenía una tigresa, que el camello tenía una camella, que el pato tenía su pata, y el etcétera. No voy a mencionarlos todos, pero os hacéis la idea. Sin embargo, no había ninguno adecuado para él. ¿Y qué es lo que pasó? A fijarse bien, acordarse lo que he dicho del amor, que Adán se llenó de angustia, de tristeza. ¿Por qué? Porque estaba solo. Había sido creado a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice bien claro que Dios es amor. Entonces ese mismo amor que había en el seno de Dios estaba ahora en el seno de Adán. Ahora Dios amaba a Adán. Adán amaba a Dios. Pero Adán, que tenía el amor de Dios en su corazón, no tenía un ser correspondiente a quien derramar ni expresar su amor. Y es por eso que se llenó de angustia, de tristeza. Todos pasaron por delante de él. El hombre se encontraba solo. En toda la creación, con todos esos animales, no había ningún otro humano igual que él. No tenía una creación igual que él.
Había un amor y una pasión en su corazón que no tenía salida, que no tenía expresión. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, fue creado a imagen de Dios. Entonces, ¿qué pasó? La palabra de Dios dice que Dios dice aquí, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a dar una compañía, una compañera, la cual pueda derramar su pasión, derramar su amor, expresar lo que he puesto en su corazón, el Espíritu de Dios. Acordarse que el séptimo día Dios terminó de su creación. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Y nos da a entender lo que el apóstol Pablo dice muchos siglos más adelante. Os voy a mostrar un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que dentro del hombre había oculta una mujer. Dentro del hombre había una mujer. De su costado sacó a la mujer. Ahora quiero que os imaginéis la escena, porque esto es importante. La obra más maravillosa de toda la creación de Dios, Dios la hizo mientras Adán estaba durmiendo. Ahora ahí vemos y podemos sacar un montón de enseñanzas del antiguo, de Génesis. A mí me encanta hablar. Hubo una época en mi ministerio que predicaba todos los días, todos los domingos del Antiguo Testamento, por 2 años o más. Hasta que una mujer, yo sin darme cuenta, hablando de Cristo siempre, Cristo, su poder, su gloria, su reino, del Antiguo Testamento, hasta que una hermana una vez me dijo, pastor, ¿sabes que siempre predicas del Antiguo Testamento? Y ahí me di cuenta y cambié un poco, pero es así. Un principio que aprendemos de esto, Dios hizo su obra más maravillosa mientras Adán estaba durmiendo. Cuando el hombre aprende a dormir y a descansar, es cuando Dios hace su obra más grande en tu vida. Mientras tú estás luchando por hacer la obra o por buscar la solución a tu soledad, a no tener en quien derramar tu amor, no vas a lograrlo, pero Dios obra cuando el hombre aprende a reposar en él. O sea que en Génesis 2:22, del costado, Dios sacó a una, dice la versión que estoy leyendo ahora, en una versión, e hizo una mujer. Esa mujer no es parte de la primera creación. Acabamos de leer, y lo he enfatizado 4 veces, que la creación terminó ¿cuándo? El séptimo día. Esta mujer, ¿cuándo fue creada? El octavo día. El día después. Eso está todo en Génesis 22. O sea que el octavo día, el día domingo, el octavo día. ¿Qué significa octavo día? El número 8 en hebreo significa vida, significa nuevos comienzos, significa una nueva orden de ser, de creación, significa nacer de nuevo. O sea que empezar a pensar proféticamente. El octavo día, Dios saca del costado de Adán la mujer, el material, mejor dicho, para hacer la mujer. El octavo día, una nueva creación. No era parte de la creación primera, era una nueva creación. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo, lo que estamos viendo? Y estamos hablando de la iglesia. Acordarse siempre de eso. Y es ahí donde esa palabra hacer, a propósito, ahora que me acuerdo, donde en el versículo 22, Dios sacó del costado del hombre, hizo, esa palabra hizo, o que es la palabra construir, edificar. ¿Por qué es importante? Porque cuando Dios hizo al hombre en el hebreo, en la Biblia, en el hebreo dice, usa la palabra plasó, Plasso, que quiere decir formar o moldear. Dios cogió tierra del suelo y moldeó al hombre y sopló su espíritu en él y lo hizo vivir. Sin embargo, cuando hace a la mujer, usa la palabra construir o edificar. Cogió materia del hombre y con esa materia construyó. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tú moldeas algo, ok, te puede salir mejor o peor. Esta taza está moldeada.
Te puede salir bien si eres un artista, lo moldeas, no lo moldeas a imagen. Sin embargo, cuando estás edificando algo, te fijas en todos los detalles. Te fijas en todos los detalles. Aquí vamos a poner esto, aquí vamos a poner lo otro, aquí vamos a tal. Está comprobado por el texto original del hebreo de que cuando Dios hizo a la mujer, la hizo mucho más guapa que al hombre. La hizo mucho más sabia que al hombre. Era igual que el hombre. Esto, ¿qué dijo Adán? Esto es carne de mi carne y hueso de mí. Era igual pero diferente. Era igual pero diferente. Era una compañera adecuada e idónea pero diferente. Ahora sabemos que cuando el hombre pecó y se rebeló contra Dios, muchos de estos conceptos han cambiado, pero está hablando aquí de vida. Y queréis otro ejemplo del número 8, podéis, la Biblia está llena de ellos, pero podéis ver la vida de Noé, por ejemplo. No sé si lo habéis leído. En 1 de Pedro lo resume, 1 de Pedro 3. Dice la Biblia que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, en el arca, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. ¿Os dais cuenta el número 8 otra vez cómo funciona? Nueva creación, nueva vida, nacer de nuevo, resurrección de entre los muertos, 8 personas. O sea que todos estos detalles nos hablan de que nos señalan a Cristo, nos señalan su propósito, nos señalan como Dios desde antes de la creación del mundo, desde mucho antes, ya tenía en su mente y en su corazón una imagen de una mujer perfecta, creada a imagen del hombre, pero diferente al hombre. Igual que el hombre, pero diferente. ¿Para qué? Para complementarse. Para complementarse. Pero estamos hablando, vamos a seguir. En Adán ahora tenía el nombre de esta mujer, a propósito era Adán, no era Eva. Eva se la puso el hombre, no Dios. Dios les puso por nombre Adán. Adán quiere decir de la tierra. Adán quiere decir humano. ¿Ok? No es el nombre de Adán, es el nombre de la creación de Dios. Toda soledad desapareció. Toda eh, necesidad de expresar su amor, de tener a alguien que reciba ese amor, desapareció. Ahora, si entendemos los conceptos de la Biblia, ¿dónde aprendió Eva a amar? ¿Dónde aprendió la mujer de Adán a amar, la señora Adán? A amar. Cuando, ok, esto es otro concepto bíblico. El amor en ella, el amor en Eva creció de tal forma que la Biblia nos dice que se convirtió en su novia, en su esposa. Ya no solamente era una ayuda adecuada, sino que se convirtió en su esposa y se multiplicaron y tuvieron muchos hijos. De los dos se hicieron uno solo. Como dice aquí la Biblia, un solo ser. En Génesis 5:2, vamos a seguir en Génesis. Los creó hombre y mujer y los bendijo el día que fueron creados y los llamó Adán. Fijáis que está en plural, los llamó Adán, o como dice en el texto, seres humanos. Esta mujer era como Adán, pero con otra forma, sacada de él. Esta mujer llevaba el nombre de Adán, como hemos visto aquí en Génesis 5:2. Después de la caída, Adán fue el que le cambió el nombre, le puso Eva, pero no fue de parte de Dios. Esta mujer era la obra maestra de Dios, más hermosa, como he dicho. Los artistas siempre dejan la obra maestra para el final de sus vidas. Era su magnum opus, su obra maestra. La mujer estaba totalmente entregada y leal a Adán. No había
Bueno, eso en ese tiempo era lógico, porque no había otra a donde escoger. Pero estaba leal, era leal. ¿Por qué? Por el amor. Eva no fue creada, Eva fue fabricada, construida del mismo ADN del hombre. Estaba con él, por él y para él y creada para él, sin pecado, sin fallas, sin imperfecciones, inocente y sin pecado. El cuerpo de Adán. ¿Todo esto os suena o no? La Biblia nos habla que Eva él era el cuerpo de Adán. Salió de su costado, salió de su anatomía. O sea que poseían la misma vida, eran inseparables, sin embargo, diferentes. Adán era la fuente de la vida de Eva. Adán era la base de su existencia. Eva no podía existir sin Adán, porque estaba en Adán. No sé si me entendéis, no sé si todo esto suena. Estoy dando estos ejemplos para que lo comparáis, o que quiero que veáis el fundamento y la base y el inicio de la iglesia. Siempre estaba en él. Siempre había estado en Adán desde la creación, desde que Dios lo creó. Preexistía en Adán hasta que no hizo su apariencia, hasta que Dios no la sacó y la formó. Eva era el aumento. ¿Os acordáis lo que hemos leído en Efesios? Aumentó, hizo mayor, hizo más grande a Adán. Hemos leído antes en Efesios que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es la que lo llena todo en todo. En 1 Corintios 11:7, Eva era la gloria de Adán. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. ¿Qué significa esto? Significa que la mujer puede hacer o deshacer a su marido, a su hombre. Puede edificarlo o destruirlo. Puede engrandarlo o puede destruirlo totalmente. Es por eso que Dios hizo a la mujer más sabia que al hombre. Una mujer sabia sabe hacer esto. Llevaban la imagen de Dios. Eva era la mitad, la mejor mitad de Adán. Del hombre sacó ¿qué podemos decir? La parte más amable, más cariñosa del hombre. Cuando veías a Eva, veías a Adán. O sea que todos esos puntos es importante que lo tengamos en cuenta, porque ahí no termina la historia. En Efesios 5 vemos proféticamente cómo se cumple todo esto. Versículo 31. Por esto, ¿os acordáis de esta frase? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo ser, a un solo cuerpo. Sin embargo, fijaos en el 32. Esto es un misterio profundo. ¿Os acordáis lo que hemos leído antes en Génesis? Esto es un misterio profundo. Pero yo, dice Pablo, me refiero a Cristo Jesús y a su iglesia. Cristo Jesús y a su iglesia. ¿Os dais cuenta de lo que estamos viendo aquí? Cristo, todo proféticamente ya estaba cumplido en Adán. Proféticamente estaba señalado. Si alguien tenía ojos para ver, podía haber visto el plan de Dios desde el principio. Por eso la Biblia dice que el Dios lo escondió, usando las palabras de Winston Churchill. No sé si lo conocéis o no, un paisano de Samuel, presidente del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Él dijo una vez, una enigma. Todo esto que estamos estudiando es una enigma envuelta en un rompecabezas y vestido de misterio.
De tal forma que Adán no lo supo, no se dio cuenta. Los ángeles no sabían lo que estaba pasando. Satanás no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento, dice la Biblia, mirando y escuchando estas palabras que venían de Dios, no sabían a quién se referían ni de qué se trataba. ¿Por qué? Porque si Satanás se entera de lo que estaba haciendo Dios, de lo que estaba haciendo, de lo que estaba simbolizando en Adán, hubiese destruido los planes de Dios, hubiese matado, como trató de matar a Jesús cuando nació, como trató de matar a Moisés cuando nació, como trató de matar a todo el plan de Dios, hubiese destruido a Adán antes de que Dios pudiera sacar a Eva de su interior. Hubiese destruido a la iglesia. De hecho, hasta el día de hoy está empeñado en destruirla. ¿Por qué? Por esta razón. O sea que vemos esta pasión de Cristo, el amor de Dios en Cristo. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que mi hijo esté solo, dijo el Padre. Agustín una vez dijo, si Dios es amor, tiene que haber alguien que reciba ese amor, un amado, porque el amor no se puede concebir si no hay un amante y un amado. O sea que en la eternidad pasada, en la eternidad de la eternidad, antes de que el mundo fuese, Dios tenía todo esto en su corazón. El Dios, el Padre amó a su Hijo. El Hijo, el Hijo correspondía a ese amor, pero necesitaba expresarlo en alguien. No había criatura, no había criatura. Acordarse de la vida de Adán es un tipo. La Biblia dice bien claro que Adán es un tipo de Cristo. Adán es el primer Adán. El Cristo Jesús se le conoce como el último Adán. Lleno de amor, pero ¿a quién le expreso ese amor? Lleno de amor, pero ¿a quién se lo expreso? En 1 Corintios 15:45 habla lo que acabo de decir, el primer Adán y el último Adán, que es Cristo Jesús. En Romanos 5:14, si queréis tomar notas, ahora Adán, dice, Adán es un símbolo y una representación de Cristo, que aún había de llegar. O sea que más claro que eso no puedo decirlo. Dentro del corazón de Dios había un amor que necesitaba ser expresado. La mujer salió del hombre. La mujer estaba en el hombre. ¿De dónde salió la esposa de Cristo entonces? El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, la describe como la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Dentro del hombre había una mujer. Dentro de Dios, Jesús, había una mujer. Juan el Bautista empieza a explicar esto cuando él viene, empieza a predicar y a proclamar. Este es el Cordero de Dios que ha de quitar el pecado del mundo. Y empieza en uno de sus discursos, dice, le preguntan, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el profeta? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Eres tú uno de los profetas? Él dice, no, yo no soy profeta. ¿Quién eres entonces? Y él le contesta, le dice, yo soy el amigo del novio. En inglés diríamos el best man. No sé en español si tiene un nombre especial. Soy el amigo del novio. Vamos a leerlo porque es importante que veáis algo aquí en Juan 3, 29. No sé si esto está aclarando algunas preguntas o dudas o está poniendo más. El que tiene, fijarse en los verbos y en los tiempos, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Y esta es la alegría, decía Juan el Bautista, esta es la alegría que inunda mi ser. A él le toca crecer y a mí me toca menguar. Pero solamente con oír su voz, mi ser se llena de alegría. El que tiene la novia. ¿Por qué usa ese verbo en ese tiempo? ¿Tenía la novia Jesús en ese tiempo? No. ¿Tenía la novia? No, porque apareció algunos años después.
¿Por qué entonces dice el que tiene pasado o presente pasado? El que tiene la novia es el esposo. Es un misterio oculto en el idioma, en el griego original. ¿Quién? El apóstol Pablo define y dice, os voy a enseñar un misterio. La esposa de Cristo estaba dentro de Cristo mientras estaba aquí en esta tierra. El misterio oculto y escondido desde antes de la creación del mundo. Cuando la esposa, cuando la esposa fue manifestada, Cristo Jesús aumentó, creció. Ahora, yo sé, y no estoy diciendo aquí que Cristo Jesús no sea lo todo, no sea Dios, sí lo es. No creció en ese sentido, no creció en el sentido de que ahora Dios es más grande porque la esposa es, no. Estoy hablando en el sentido de que la esposa, la iglesia verdadera, la esposa de Cristo, es la que expresa a Cristo, es la que glorifica a Cristo, es la que manifiesta a Cristo, es la que eh, lo da a entender, lo manifiesta, ¿no? Lo hace más grande su ejemplo, su vida, su relación, su testimonio. Me estoy explicando, ¿no? Ahora, esta enseñanza, si habéis leído por ahí algún libro, el Código de Da Vinci o Da Vinci era, o cualquiera de esos que dice que Jesús se casó cuando estaba aquí en la tierra, pues este concepto que acabo de enseñaros os demuestra que no fue así. La esposa estaba en él, la esposa estaba en él. De la misma forma que Adán obtuvo su esposa, su novia, Cristo Jesús obtuvo la suya. Pero, y de la misma forma que Adán, Dios puso a Adán en un sueño profundo, Cristo Jesús tuvo que ser puesto, entre comillas, en un sueño profundo. Hay dos razones por ella. La primera, a través de la muerte de Cristo Jesús destruyó todo lo que impedía, todo lo que había entre el hombre, entre su futura esposa, por así decirlo, y él. El pecado, destruyó el pecado que separaba al hombre de Dios. Destruyó la ley que hubiese asfixiado a su esposa con ataduras y con cargas religiosas que Dios nunca ha querido que las llevemos, porque es imposible llevarlas. Hubiese puesto, si Dios, si Cristo Jesús no viene y cumple la ley, muriendo en la cruz del Calvario, la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo estaría inundada, consumida, asfixiada por un sentido de culpabilidad, porque no somos capaces de cumplir la ley de Dios. Entonces Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz para morir, para pagar por nuestro pecado, para que fuésemos libres de amarlo, para cumplir la ley, quitarla de en medio, para no estar oprimidos por la ley, para destruir el poder del enemigo de Satanás. Porque el Satanás se hubiese, y de hecho está empeñado en destruir la vida de su esposa, para destruir el sistema de este mundo, que hubiese atraído y hubiese tentado a su amada esposa al pecado y al alejarse de Dios. En la cruz de Calvario destruyó la vieja creación que hubiese sido capaz de corromper a su amada esposa. ¿Me está entendiendo alguien lo que estoy diciendo? Y en segundo lugar, Cristo Jesús se ofreció a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Cristo Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, el gozo que tenía puesto, dice la versión, delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que el morir en la cruz significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué era ese gozo? Ese gozo que le esperaba. ¿Os imagináis qué es lo que era? Su esposa. Una semilla
En Juan 12:24 dice, Jesús cogió una semilla de trigo y le dijo a sus discípulos, si la semilla, esta semilla, una, no cae al suelo y muere, queda sola. Pero si muere, produce mucho fruto. Ahí en el Gólgota, en el Calvario, Cristo Jesús, la semilla, cayó al suelo y murió. En el octavo día, nueva creación, nuevo nacimiento. La tierra fue sacudida con un gran terremoto. Los cielos temblaron y Cristo Jesús resucitó de la tumba victorioso sobre la caída del hombre, sobre la rebelión del hombre, sobre el pecado y sobre la muerte. Y cuando Cristo Jesús salió de esa tumba, salió junto con su esposa, la iglesia de Cristo, la chica más guapa del mundo entero. ¿Cuál fue el día de su cumpleaños? Domingo, el primer día de la semana, el día de resurrección, el día de nuevo nacimiento. Y esa semilla ya no está sola, ya no está sola, porque ahora tiene mucho fruto en el mundo entero. Libre, esa mujer perfecta, esa mujer santa, esa mujer sin mancha, sin arruga, esa mujer libre de todo lo que puede destruirla en el mundo, libre del pecado, libre de Satanás, libre de la ley, libre para amar a su novio con toda su vida. ¿De dónde salió la mujer de Adán? De su costado. ¿De dónde salió la mujer de Cristo? La esposa del Cordero. De su costado. Juan 19. Porque no pasa nada por pasar. Todo tiene un sentido profético. Todo está planeado por Dios. Como vimos el domingo pasado. Juan 19:32. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado junto con Cristo y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Ok? Y después Pablo le explica el por qué. Porque él está profetizado que ninguno de sus huesos sería roto. El versículo 34. No fueron quebradas sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el pleura, el costado, con una lanza, y al instante fluyó de su costado sangre y agua. Y yo, dice Juan en el versículo 35, lo he visto y doy testimonio de esto. Y mi testimonio es verídico. La sangre representa el ser limpios de todo pecado. Y el agua significa vida, la vida eterna. De su interior correrán ríos de agua viva. El que tenga sed, venga a mí y beba. En Apocalipsis 21:6 dice, yo soy el agua viva, el que tenga sed, venga a mí viva y tendrá vida eterna. Significa, el agua representa vida divina, la vida que la esposa de Cristo tendría o tendrá o tiene fluyendo en sus venas, en su cuerpo. O sea que vemos que el cumplimiento profético, cuál es la iglesia verdadera, de dónde salió, por qué he mencionado antes el amor. Eva aprendió a amar a Adán. ¿Por qué? Porque en Adán estaba el amor de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando tú amas y derramas tu amor en otro, esa persona corresponde con amor. Cuando tú derramas, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? La Biblia dice, nosotros lo hemos amado a Él, porque Él nos ha amado a nosotros primero. Él amó a su esposa desde antes de la creación del mundo. Él dio su vida para perdonar todo pecado y desquitar de en medio todo aquello que fuese un obstáculo para que se levantase poderosa. Él dio su vida por la esposa. Este misterio, dice Pablo, lo digo de Cristo y de su esposa, proféticamente. O sea que, volviendo a la pregunta del inicio y del principio,
si tu concepto, si es la razón del por qué tú a lo mejor no te congregas o has dicho yo no voy más a la iglesia institucional, es por cualquiera de esas razones, porque me han herido, porque mal tal, porque prefiero estar con Cristo, ser la iglesia verdadera. ¿Qué tiene que demostrar? ¿Qué tienes que ver? ¿Que estás ahí en tu casa sin hacer nada? ¿Que estás ahí simplemente quejándote y renegando contra el hombre y lo institucional? ¿O que estás andando en amor, glorificando a tu esposo, devolviendo el amor que has derramado en ti? Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu de Dios. ¿Está escuchando a alguien? Porque esto es importante. El revelarme por revelarme, o es porque de tal manera te ha amado Dios, se ha derramado su amor en ti y has salido del costado de Dios, no para servirte a ti mismo, sino para servir a Cristo, para glorificar a Cristo, para llenar el mundo de Cristo. Efesios 2:10. Y termino con esto, porque puedo seguir y seguir. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Dónde estaba la esposa? En Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. O sea que cualquier razón para romper con el sistema humano no es para que estés ahí, sí, tal, oh, no, que son malos, que mandan, no, es para glorificar a Dios, para andar en relación con Dios, para ser uno con Dios, con Cristo, para ser un solo ser, y los dos serán un solo ser. Espero que lo hayáis entendido.